Hola amada familia, bienvenidos a todos a esta cuarta sesión de nuestra temporada de grupos pequeños que hemos llamado Puertas del Cielo. Hemos tenido varias semanas llenas de la palabra de Dios y yo creo que esta no se quedará atrás. Lo que sí estoy seguro es que esta semana y esta sesión marcará un parteaguas en nuestra vida como seguidores de Cristo. Hoy quiero hablarte sobre tener un encuentro y una revelación de Dios. Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Cuando yo estaba en la secundaria me encantaba un juego en la computadora que se llamaba Age of Empires. Llegaba de la escuela y jugaba muchísimo durante toda la tarde y, para serles sinceros, a veces durante la noche, cuando no se daban cuenta, prendía la computadora y jugaba. Y el juego básicamente era crear una civilización desde cero y ibas avanzando en las edades y tenías herramientas, ibas construyendo ejércitos y castillos. Pero algo que a mí me frustraba muchísimo es que este juego tenía un mapa y solamente podías tener visibles las zonas que tú habías explorado y las zonas que tú habías caminado con tus personajes. Y muchas veces tenías que ir a la deriva y no sabías qué iba a pasar después de ese árbol o después de esa montaña, y posiblemente había un lobo o había algún animal que podía atacar a tu civilización o tal vez un enemigo. Y yo a veces usaba claves y ponía para que se abriera el mapa completo y pudiera ver todo el panorama. Pero a veces lo veo así, el caminar con Cristo. Es hermoso, es apasionante, requiere trabajo, pero muchos de nosotros quisiéramos y queremos ver el panorama amplio y totalmente claro. Y creo que así no funciona el cristianismo. De hecho, Jesús dijo que nosotros lo hacemos por fe y no por vista. Y no lo hacemos por sentimientos, sino lo hacemos creyendo, como si las cosas ya fueran. Esto es buenísimo y me invita a todos los días apasionadamente depender de él, pero también me llena de intriga el saber qué sigue después en mi vida y en el mapa. Por eso es que oramos constantemente y pedimos claridad. Y aquí dice Jeremías: si le buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Aunque parezca oscuro, lo puedes encontrar. No puedo dejar fuera lo que dice Lucas en el capítulo 11, donde Jesús dice: si ustedes insisten y piden y siguen pidiendo y siguen buscando y siguen llamando a la puerta, van a encontrar. Yo quiero preguntarte hoy: ¿cómo es que buscas a Dios día a día? ¿Qué significa para ti encontrarte con Dios? Pues un encuentro con Dios es cuando se manifiesta de forma real en nuestras vidas. Y esto puede suceder durante momentos de adoración, en oración, leyendo la palabra, inclusive en los momentos más inesperados. Lo que inspiró a esta serie en esta temporada de grupos pequeños fue Jacob en un lugar inhóspito, en un lugar oscuro, donde parecía que Dios no podía estar. Dios se encontró con él en Génesis 28. Y él está huyendo y en medio de su soledad se encuentra con Dios y ve una escalera que une el cielo con la tierra y recibe la revelación de que Dios está con él, aunque no lo haya percibido antes. Ahora, una de las cosas que más me apasiona son los encuentros de Dios transformadores en la Biblia, y los podemos encontrar con muchísimas personas, hombres y mujeres de fe en la palabra de Dios, y muchos de ustedes también ya lo han experimentado. Vemos cómo Isaías se encontró con Dios en el templo y vio la gloria de Dios y entendió su llamado, o Moisés con la zarza ardiente en medio del desierto y tuvo un encuentro que cambió para siempre su vida, o Pablo camino a Damasco, de ser un perseguidor se convirtió en un seguidor de Cristo por la revelación de Jesús, porque tuvo un encuentro con Dios. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, nuestra perspectiva cambia y nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Ahora, uno de los peligros más grandes es creer que Dios solamente se revela una vez, o solamente tienes un encuentro una vez con Dios, o el día de tu salvación solo sucedió tal día, en tal fecha, de tal año, en tal momento, en tal lugar. Cuando analizamos la vida de todos estos hombres de fe, nos damos cuenta aún en la vida de Jacob que no fue el único encuentro con Dios. Dios tuvo encuentro con cada uno de ellos continuamente y se reveló a ellos muchas veces. Entonces, el primer principio que quiero que hoy anotemos, iglesia, es que Dios desea revelarse a quienes lo buscan. Dios desea revelarse a quienes lo buscan. Y es ese tipo de búsqueda continua, constante, que me dará encuentros durante toda mi vida y mi caminar con Dios. Me gusta como Adolf Tozer dice: Dios no se esconde de nosotros, sino que se revela a quienes tienen el corazón dispuesto a encontrarse con él. Jeremías entonces dice en Jeremías 33:3: clama a mí y te responderé, dice Dios, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Qué importante entonces es entender que Dios desea revelarse a nosotros y que si nosotros le buscamos de todo corazón, Él se encontrará con nosotros. Ahora, una de las cosas más difíciles de entender es que Dios puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento. A veces, como Jacob, ni siquiera lo estás buscando, y si no somos sensibles
para querer conocerle más a Él, nos vamos a perder de muchas oportunidades. C.S. Lewis dice, el cristianismo no se trata solo de conocer sobre Dios, sino de conocer a Dios. Entonces es bien importante que tengamos momentos para crear espacios. Esa es la segunda cosa que vamos a escribir hoy, crear espacios de intimidad con Dios. Debemos de crear espacios de intimidad con Dios. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es una búsqueda constante entonces de tener momentos y espacios con Dios. Pero seamos sinceros, a veces no somos intencionales en crear espacios o momentos con Dios. A veces yo los tengo aquí en mi estudio, pero también a veces los tengo manejando, a veces los tengo cuando viajamos, a veces los tengo en la regadera. Pero soy muy intencional. Pongo un poco de música, oro un poco a Dios antes, le digo, Señor, háblame en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier lugar, en la naturaleza, en mis hijos. Muéstrame, Señor, si tú quieres hasta en una serie, en donde tú quieras, Señor, en tu palabra sobre todo, enséñame y háblame. Y al ser intencional y tener momentos de intimidad con Dios, crear estos espacios, Dios, créame, se revela. Y es continuo, porque le sigo buscando, porque sigo tocando la puerta, las puertas se siguen abriendo. Y esto es tan importante que como iglesia lo entendamos. Y entonces este es el tercer principio, que debemos fomentar una cultura de encuentro en comunidad. Debemos de fomentar una cultura de encuentro en comunidad. Porque a veces creemos que ser cristiano es Dios y yo y nada más. Y no, los mejores avivamientos que podemos encontrar en la Biblia y en la historia de la iglesia han sido porque hubo una comunidad que se unió a buscar a Dios. De hecho, la primera iglesia de Cristo en Hechos 2:42, de hecho dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión. Ahí está, en el partimiento del pan y en la oración, porque sabían que había un beneficio y una revelación mucho mayor cuando nosotros hacemos esto en comunidad. Por eso es que queremos ser intencionales en tener momentos de adoración en iglesia. Por eso es que nos congregamos los domingos. Por eso es que tenemos estos momentos de grupos pequeños donde podemos buscar a Dios. Entonces, como dice su palabra, debemos de tener firmes enseñanzas, pero también momentos de comunión. Y también dice partimiento del pan, así que al terminar este grupo mínimo un cafecito o algo, ¿no? Pero momentos de oración. Y estos deben ser continuos, porque debemos de tener la expectativa de que Dios va a revelarse a nosotros. El caminar con Cristo no es un día, sino que el Señor nos sigue salvando muchos días adelante. Es una larga obediencia en una misma dirección. La cuarta cosa o el cuarto principio que quiero que podamos escribir ahí es que la revelación de Dios trae transformación. La revelación de Dios trae transformación. ¿De qué tipo de revelación te estoy hablando, iglesia? De esa revelación en Cristo que nos hace comprender lo profundo de quién es Dios, pero también de quiénes somos nosotros, de quién es Él para nosotros y de quiénes somos nosotros para Él, quiénes podemos llegar a ser en Él y cómo Él puede llegar a ser en nosotros. No se trata de información, sino de una transformación que redefine mis decisiones y nuestro camino. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esto no sucede en un día, esto sucede en un camino, es un proceso, es un peregrinar. Y constantemente, al igual que todos estos hombres de fe que vemos en la Biblia, y muchos de ustedes que lo han experimentado, en el camino el Señor se va mostrando a nosotros y podemos entonces entender nuevas cosas de este gran mapa. Así como cuando yo jugaba, de repente encontraba recursos nuevos, madera, oro, piedra, y podía construir mejores y mayores cosas. Así es que el Señor va revelando a tu vida nuevos recursos y nuevas promesas para tu vida, que el día de hoy son sí y amén para ti. El siguiente principio que quiero que notemos es que es necesario perseverar en la búsqueda de Dios. Perseverar en la búsqueda de Dios. Salmo 27:8 dice, mi corazón te escucha decir, Dios, ven y conversa conmigo. Dios nos está diciendo eso. Constantemente lo hace. Y luego dice el salmista, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden responder a Dios? Aquí vengo, Señor. Quiero responder a ese llamado. Es vital entonces mantener una búsqueda constante de la presencia de Dios sin importar las circunstancias. Porque algo que es mal interpretado en la iglesia es que cuando decimos persevera en la búsqueda de Dios es ora
cuando te sientas bien, cuando tengas tiempo, sé constante. Pero perseverar no solamente es la constancia, es sobrepasar las circunstancias que puedas estar viviendo. Es decir, aún en medio de una tormenta, es buscar constantemente a Dios para entender que Él es mucho más grande que la batalla que estamos enfrentando. El Señor entonces nos dará las herramientas para poder ser transformados constantemente. Pero esto no viene si no tenemos una perseverancia en nuestra búsqueda con Dios. Nuestro caminar en Cristo es constante búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero que reflexionemos para empezar a cerrar esta sesión. Algunas preguntas que creo que podemos conversar al final de este grupo pequeño con los demás. Y es que la número uno es ¿cómo busco o cómo buscamos a Dios de manera intencional en nuestra vida diaria? ¿Ustedes lo hacen? Alguien del grupo aquí puede dar su opinión y al final pueden compartir experiencias. Número dos, ¿estoy creando espacios de intimidad con Dios para conocerle más profundamente? Es decir, ¿soy intencional en estos momentos donde creo que Dios puede hablarme? ¿Estoy abierto a escuchar cualquier momento y forma en la que Dios quiere manifestarse? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo fomentar entonces una cultura de encuentro con Dios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad o en nuestro grupo pequeño? ¿Cómo podemos hacerlo? Te invito a que puedan conversar sobre eso. Y como cada semana tenemos tarea, o yo quiero llamarle un reto o un desafío, y esta semana es que nos comprometamos a apartar, aunque sea un día, mínimo un día esta semana, para buscar a Dios intencionalmente y decirle, necesito un encuentro contigo, Señor, revélate a mi vida. Y organice un tiempo de oración, puede ser comunitario o puede ser tú solo o con tu familia, y motiva de alguna manera a otros con tu testimonio a experimentar una revelación de Dios en su vida. Y haz que la búsqueda de Dios sea una prioridad en tu vida, en tu grupo o en tu comunidad. Y de alguna manera puedo resumir el mensaje de hoy es que Dios está buscando encontrarse con nosotros y revelar su corazón. Al buscarle de todo corazón, vamos a experimentar su presencia transformadora. Y cuando fomentamos una cultura de encuentro con Dios, tanto en lo personal como en nuestra comunidad, vamos a permitir que su gloria se manifieste y transforme nuestras vidas y de quienes nos rodean. Y yo creo que eso es algo tan bueno para nosotros en estos días, donde el mundo está viviendo momentos tan difíciles, guerras y rumores de guerras, enfermedades y destrucción en muchas áreas. Se necesita una iglesia fuerte donde le pueda decir al mundo, aquí hay un lugar donde puedas descansar y Dios pueda revelar a tu vida el por qué y el para qué de las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que Él siga revelándose y teniendo encuentros con nosotros. A la par de eso, te invito a que tú seas constante e intencional, porque el Señor hoy quiere transformar nuestro corazón. Oremos. Ahí donde tú estás y puedes, inclina tu rostro. Señor, gracias, porque siempre estás dispuesto a revelarte a aquellos que te buscan. Ayúdanos a crear esta cultura en nuestra iglesia, en nuestro grupo pequeño, en nuestra familia, aún en nuestra vida, de una búsqueda constante y muy intencional de tener encuentros contigo, Señor. Así como cuando un enamorado busca a su enamorado y queremos, Señor, enamorarnos cada día más de ti y ser, Señor, tan intencionales en momentos de intimidad contigo. Señor, que podamos encontrarte a través de nuestras vidas y otros a través de esta búsqueda puedan encontrarte a ti. Transforma nuestro corazón, Señor, para ayudar a otros a transformar su corazón con tu palabra y con tu presencia. Refleja tu gloria en nosotros, Señor, y que nuestro encuentro contigo sea constante. Transforma todo lo que hacemos, Señor. En tu nombre, Jesús, lo deseamos. Amén. Amén. Nos vemos en la siguiente sesión.